Vamos a continuar con el tiempo de la predicación. Vamos a continuar desarrollando el texto que nos compete hoy. Venimos desarrollando la carta de Pablo a los Filipenses de manera expositiva, es decir, verso a verso, párrafo a párrafo, hasta que terminemos el libro. Venimos desarrollando capítulo 1 y hoy nos compete estar en los versos 29 y 30. Voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versos 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos nuevamente que tú seas tomando el control, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea iluminando esta enseñanza para que sea tu palabra revelada la que se exponga y que tu Espíritu nos ayude para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. Seguramente que una gran mayoría de creyentes admiramos el ejemplo de Moisés. Y quizás muchos quisiéramos tener la fe que tuvo Moisés. Pero seguramente que no muchos sienten que están llamados a padecer por la causa de Dios. Si miramos el libro de Hebreos en el capítulo 11, este capítulo nos habla de algunos hombres de fe y vemos, por ejemplo, que se habla de Moisés y la decisión que él tuvo que tomar, y en Hebreos 11:24 nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos pues entonces cómo Moisés sufrió por la causa de Dios. Él tomó una decisión y decidió sufrir y vivir en carne propia esa decisión que estaba tomando. Él se identificó con el pueblo de Dios y eso le costó muchísimo durante toda su vida. Pero dice que él tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo, identificándose entonces con el pueblo de Dios, antes que gozar de todos los deleites que podía encontrar en Egipto y en medio de las posesiones a las que tenía derecho como hijo de la hija del faraón. En Mateo capítulo 10, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Sí, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y haciendo referencia a esto mismo, en Juan capítulo 15 dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. De tal manera, mis hermanos, que no es si nos gusta o no parecernos a Moisés,
los creyentes estamos llamados a padecer los vituperios de Cristo. No solo Moisés sufrió, todos los discípulos sufrieron y todos los creyentes históricamente han sufrido y todos sufriremos de alguna manera persecución. Mientras más nos parezcamos al Señor Jesucristo, más el mundo nos tratará como lo trataron a Él. Mis hermanos, alguien dijo, si no estamos sufriendo por causa de Cristo, entonces es tiempo de examinarte, porque si deseas ser el seguidor de Cristo en todo sentido, necesitas estar preparado para pagar el precio. Pablo instruyó a Timoteo en el capítulo 1, versículos 7 y 8, preparándolo precisamente para lo que le esperaba. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Y también le dijo a Timoteo, en esa epístola, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconia y Listra, persecuciones que he sufrido de todas me ha librado el Señor. Y termina diciéndole, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos mis hermanos estamos llamados a padecer persecución. La Biblia no presenta el padecer por Cristo como algo que le va a suceder a algunos y a otros no. La Biblia presenta que todos los hijos de Dios tendremos aflicción. El conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer aún continúa y continuará hasta la segunda venida de Cristo. Estamos llegando ya al final del capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Y en este texto se nos dice que es ineludible padecer por Cristo. Y también se nos dice que es un gran privilegio para los creyentes ese padecimiento por Cristo. Leamos nuevamente el pasaje, versículos 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, se nos ha concedido que creamos en Él, pero mire lo que continúa diciendo, sino también, eso también se nos ha concedido, el que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. El mensaje, pues como alcanzan ustedes a apreciar, el título del mensaje es padecer por Cristo. ¡Qué privilegio! Y vamos a hacer en el primer punto una pregunta, tratar de responderla. ¿Es la fe una concesión privilegiada? ¿Realmente la fe es un privilegio? Y en el segundo punto vamos a ver cómo padecer por Cristo sí es un privilegio. Entonces, padecer por Cristo, ¿qué privilegio? Punto 1, ¿es la fe una concesión privilegiada? Y punto 2, padecer por Cristo es un privilegio.
En el punto 1, que es la fe una concepción privilegiada, este texto no tiene como tema principal la doctrina de la fe. Sí es clave para que entendamos, para enseñarnos un aspecto sobre ese tema, sobre el tema de la fe. Este pasaje nos va a hablar de lo que nos trae la fe. Pablo nos muestra que el Espíritu Santo da como un hecho que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, a vosotros os es concedido que creáis en Cristo. Y podemos corroborar esto en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 27, vemos el contexto en que Apolos es instruido por Priscila y por Aquila, y dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado él allá fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído. Como vemos, mis hermanos, allí estamos hablando de que esos hermanos habían creído, pero no porque ellos dijeron yo voy a creer, fue porque fue un don de Dios y ellos creyeron por la gracia de Dios. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, porque eso fue un regalo del cielo para ellos, no hubieran tenido la fe y no hubieran creído en el Señor Jesucristo. Miremos Efesios 2, versículo 8, que ya lo estudiamos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Podemos ver entonces que es un regalo que Dios nos da, que es un privilegio, es algo espectacular, no de nosotros, sino que lo recibimos por gracia. La fe nos es ilustrada cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar. El Señor Jesucristo está invitando a que depositemos la confianza y la esperanza y que descansemos únicamente en Él. En Juan 6 podemos ver cómo nos dice, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí a descansar y a confiar en mí si el Padre que me envió no lo trajese. Esto quiere decir que si no es porque el Padre derrama esa gracia sobre nosotros y Él nos trae a Cristo, nos da ese privilegio de nosotros poder creer en Cristo, será imposible que pudiéramos confiar en Él. En 2 Corintios 4:13, Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Mis hermanos, todos estos versículos nos están diciendo que es un privilegio. Eso no es una cosa que a nosotros se nos ocurrió, es un regalo de Dios, es un verdadero privilegio que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la fe nos han sido entregadas. Dios concede la fe y el Espíritu Santo nos ayuda a continuar creciendo en esa fe que ya nos dieron. No nos dejan solos.
tenga la fe. No, el Espíritu Santo nos acompaña para continuar creciendo en esa fe que ya se nos dio, como lo dice más adelante en verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, andad, añadid a vuestra fe. La fe que ya Dios les ha dado, y entonces dice, en esa fe debe crecer, les está diciendo, Dios les dio la vida. Ya ustedes han iniciado, ahora continúen desarrollando esa vida cristiana. La fe de la que Pablo habla en el pasaje es la fe salvadora, es la fe que tiene como principio a Cristo. Dice, a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, es pura fe depositada en el único que nos puede salvar. Y no solo nos es concedida la fe en general. No es que yo creo en lo que quiero creer. No. Lo que aquí se está diciendo y se está aclarando es que la fe que nos es dada es la fe en Cristo. Es la fe para que creamos, para que podamos efectivamente tener la certeza que somos salvos. Esa es la fe que necesitamos para poder descansar en el Salvador. Nos está diciendo fe que nos lleva a crecer en Cristo, fe que nos salva, fe que nos lleva a descansar, no en nuestros logros o lo que hace alguien por nosotros, no, nos está diciendo, esa fe que es en Cristo únicamente no viene del corazón humano, esa fe es comunicada desde lo alto, de modo que es un privilegio. Estamos viendo que esa fe efectivamente es un privilegio. Miremos lo que dice Efesios 1, 16 al 20. ¿Recuerdan esa oración de Pablo que estudiamos cuando estudiamos Efesios? Aquí Pablo está orando para que todos los santos tengamos los ojos de nuestro entendimiento iluminados para que podamos conocer esa maravillosa y extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y todo esto conforme a ¿qué? A la eficacia de su poder, el cual obró en el mismo Señor Jesucristo. Miren lo que dice el texto. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Hermanos, Dios ejerció ese extraordinario poder cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Y esa es una muy buena analogía de este milagro, cuando vemos que precisamente ese milagro surge en la fe salvadora. Nosotros somos pecadores. Satanás no quiere dejarnos escapar de él. Satanás nos enredará en medio del mundo y quiere que continuemos siendo sus cautivos y emplea todo lo que esté a su alcance para retenernos. El pecador, por su depravación total, está muerto en sus delitos y pecados y no puede revivirse a sí mismo. Su corazón está apegado al mundo y a los deseos de la carne. Y escuche,
Únicamente la omnipotencia de Dios puede sacarlo de esa perdición y llevarlo a una comunión con Dios. Y es por eso que Pablo ora a Dios para que nos sea concedida esa sabiduría y esa iluminación en el conocimiento de Dios, porque solo si se nos concede esa sabiduría, si se nos da ese don, podríamos entender que nosotros no podemos hacer nada, pero por medio de ese don del arrepentimiento podemos glorificar a Dios, a quien pertenece toda la honra y toda la gloria. Nosotros no podemos tomar la decisión de creer. Allí dice: a vosotros os es concedido que creáis en Él. El arrepentimiento y la fe nos son presentados en las Sagradas Escrituras como una respuesta del hombre a esa acción regeneradora del Espíritu Santo. Él viene y nos da vida, y el hombre responde a esa obra en arrepentimiento y fe, pero mire, tenemos que tener claro que aún esa respuesta de arrepentimiento y fe muestra ese acto de vivificación del hombre, esa respuesta a ese regalo de Dios de una nueva vida. La respuesta a eso, la respuesta a arrepentirnos y creernos nuevamente, es un regalo de Dios. Nosotros no somos capaces de arrepentirnos solos porque queremos. Todo es absolutamente por gracia, de tal manera que es un gran privilegio. Este texto dice no solo que una vez creímos en Cristo. Sí, yo alguna vez creí cuando llegué a la iglesia la primera vez. No, Él está diciendo: a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, es un permanente continuo. Lo que está diciendo es: ustedes continuamente están creyendo. No solamente creyeron una vez, sino que continuamente ustedes están creyendo. El Señor Jesucristo nos da ese regalo, no solo que creyéramos, sino que permanentemente estemos creyendo y tengamos el anhelo y el deseo de continuar creciendo. Es por su gracia que nos mantenemos descansando en Cristo para la salvación de nuestras almas. Pudimos haber creído hace 20 años, o 30 años, o 40 años, pero nuestra fe continúa siendo válida. Nuestra fe en algunos momentos decrece, en otras crece, pero esa fe continúa siendo válida. Y aun cuando estemos en ese lecho de muerte, no vamos a decir: yo creí en Jesucristo una vez. No, nosotros lo que vamos a decir es: yo creo en Jesucristo y yo sé en quién he creído. Y todo esto por la gracia de Dios que nos ha concedido esa fe. Debemos vivir entonces con un gran sentido de humillación por esa concesión tan privilegiada que Dios nos ha dado al concedernos la fe. Como podemos ver entonces, la fe sí es una concesión muy privilegiada, es un de Dios, un don de Dios, es un regalo de Dios y es por gracia. Ahora, vamos a mirar el segundo punto, vamos a mirar cómo padecer por Cristo es un privilegio. Hermanos, padecer por Cristo es un privilegio. Así como el creer en Cristo es un privilegio, el padecer por Cristo también debe ser un privilegio. Si no apreciamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, si no consideramos como un enorme privilegio el hecho de creer en el Salvador, entonces no le vamos a tomar el sentido en nuestro corazón a esta enseñanza, a esta base, a esta
enseñanza central que hay en este texto, que es que si no vemos y valoramos la fe como un enorme privilegio, entonces padecer a causa de Cristo tampoco será un privilegio. Tenemos que tener eso claro para nosotros poder entender que es un privilegio. Usted tiene que sentir que es un privilegio que le ha llegado de Dios el creer en Él y el arrepentimiento, y podrá ver realmente como un privilegio esto. En Filipenses 1 notamos que no se está hablando del sufrimiento en general. Dice, versículo 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo nos está hablando realmente del sufrimiento por Cristo. Él no nos está hablando del sufrimiento que tenemos en general por todas las dificultades que se nos presentan. Por medio de Pablo, el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que padecer por Cristo. Se está hablando de padecer por causa de Cristo, padecer por causa de ser creyente, por causa del nombre de Cristo. Si alguien roba, va a recibir consecuencias. Si un creyente peca, va a recibir sus consecuencias. Pedro enseña que los sufrimientos vendrán a nosotros por nuestras responsabilidades o por las de los demás, pero esos no necesariamente son sufrimientos por causa de Cristo. Pedro dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Él lo que está diciendo es que gloria es si pecando sois abofeteados. Esto es por causa de ser pecadores. Si estás pecando, vas a recibir consecuencias. No es por causa de Cristo. Pero el texto está tratando el tema de padecer por Cristo. Hay problemas y dificultades que posiblemente nos llegan a través de nuestra vida, y por descuidos nuestros, por descuidos de otras personas. Existen aflicciones que puedan aún llegar de la mano de Dios, pero no necesariamente todas nuestras aflicciones serán por padecer por la causa de Cristo. Pero la realidad es que el texto dice, el texto tiene que ver con aquel padecimiento que se desprende de nuestro amor, de ese servicio al Señor, se desprende de haber confesado al Señor como mi Salvador. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Él está diciendo es que no nos debemos sorprender, tenemos que ser conscientes que por causa de Cristo en algún momento vamos a tener dificultades. Y continúa diciendo, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gracia os gocéis, de su gloria, os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Podemos ver entonces ese sentido de privilegio con el que Pedro nos está escribiendo. Él está diciendo, no se sorprendan, eso es algo que les va a pasar, espérenlo, ese sufrimiento les va a llegar por causa de Cristo,
pero gócense cuando sean partícipes de los padecimientos de Cristo. La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto la iglesia es partícipe de los padecimientos de Cristo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nos gocemos, porque está sufriendo en el nombre del Señor Jesucristo, y así entonces seremos bienaventurados. Los cristianos no tenemos que buscar el sufrimiento. Nosotros no tenemos que decir, como yo soy cristiano, voy a ver hoy qué sufrimiento me busco para que sea martirizado yo en mi vida porque soy creyente. No, no tenemos que buscar el sufrimiento. Pero si en algún momento sufrimos por el nombre de Cristo, debemos hacerlo con gozo, con firmeza. Si llega la persecución por causa de Cristo, debemos verla como un privilegio. Hechos 5:40 nos muestra el caso de una persecución. Allí Pedro y Juan son azotados, dice el versículo 40, y convinieron con él, tenían un tema hablando los judíos, y si seguían, si lo mataban, si no lo mataban, y uno de ellos dijo, mire, si es de Dios, eso va a seguir, eso no va a parar. Y entonces convienen con él y llaman a los apóstoles y dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen del nombre, que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron azotados, pero salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber afrentado por causa, de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hermanos, ellos fueron azotados, dice que fuertemente fueron azotados, pero ellos salieron felices. Hemos sido azotados por el nombre de Cristo y tenemos que seguir predicando. Los discípulos estaban asombrados de que Dios les hubiera concedido semejante privilegio, ser azotados en el nombre de Cristo. Ellos lo tomaban como un gran privilegio. En Hechos 9:15 vemos hablando de la conversión de Pablo, como el Señor le dice a Ananías, y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Qué privilegio para Pablo. Él no sabía lo que iba a sufrir, pero qué privilegio que el Señor Jesucristo, después de que era un perseguidor de la iglesia, ahora viene y le dice, Él ha sido escogido como instrumento para servicio mío. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso era un privilegio. Lo mismo cuando Pablo va a Filipos, después de que está allí, también cuenta la historia que fue azotado en Hechos capítulo 16, versículos 23 y siguientes. Vemos entonces cómo Pablo y los discípulos de Cristo tomaban como un privilegio los sufrimientos que vinieron por el nombre de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy por medio de Pablo, que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que lo conozcamos a Él, por causa de Cristo es que nosotros lo conocemos, no por nosotros, fue por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por ese don de arrepentimiento y de fe que se nos concedió. Y entonces a nosotros se nos ha concedido que a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Hermano, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. En muchos textos de las Sagradas Escrituras se nos dice lo mismo. Podríamos seguir ampliando grandemente todo esto, pero no es necesario, creo que ya es suficiente. Somos bienaventurados por el vituperio de Cristo. En este pasaje que estamos estudiando, se nos está llevando a revisar nuestra actitud. ¿Cuál es mi actitud
con respecto a Cristo, con respecto a la iglesia, con respecto a mis hermanos. Nos está revisando cómo sufrimos realmente nosotros por el nombre de Cristo. Nos está diciendo: vosotros habéis conseguido a causa de Cristo no solo que creáis, sino también que padezcáis por Él. Debemos entonces tomar esto como una realidad, con un gran sentido de que verdaderamente es un privilegio sufrir en el nombre de Cristo. Padecer por Cristo entonces es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque nos asemejamos a Cristo, estamos unidos a Él en las pruebas. También es un privilegio padecer por Cristo porque es la evidencia de que somos suyos, de que somos sus hijos, de que le pertenecemos, de que Él ha pagado un alto precio por nosotros. El mundo nos persigue como lo persiguió a Él, y también es un privilegio porque estamos involucrados en una buena causa. ¿Qué mejor causa que la causa de Cristo? Vale la pena sufrir por el Evangelio, porque es una causa que tiene victoria asegurada. Y también es un privilegio padecer por Cristo, porque tales padecimientos tendrán una recompensa de parte del Señor. Mire lo que dice Mateo 5: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, eso es algo impresionante. Uno decir: bueno, aquí estoy sufriendo, mi familia no me habla, me echaron del trabajo, ando en necesidades, en dificultades, pero allá tengo mi esperanza. Voy a estar con Cristo y no me importa nada más. Y el verso 30 dice, nos muestra que los sufrimientos de los filipenses tenían el privilegio de padecer los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos que ya ellos habían visto que su líder sufriera. Dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Es decir, miren, eso les va a pasar, ya ustedes tienen mi ejemplo y van a ver que va a ser o más sufrimientos o menos, pero eso va a suceder. Y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba preso, su vida estaba en juego, y nos dice que lo que estaba sufriendo en ese momento es un gran privilegio, porque era un sufrimiento por el nombre de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que no podemos echar para atrás. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, no podemos echar para atrás. Eso va a afectar nuestra vida, y sin embargo, por cuántas pequeñeces a veces nos echamos para atrás y nos detenemos a dar un buen testimonio de Cristo. ¿Cuántas veces le ha preguntado a usted a alguien: oye, tú eres cristiano, y tú dudas si decir sí o no, porque no sabes qué va a pensar la otra persona? Mis hermanos, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que predicar a Cristo y a Él crucificado. Es muy fácil decir que sí, que Dios es bueno, que Dios te ama, que te bendecirá, que te dará lo que pidas, que tu salud va a mejorar, que vas a tener bienestar, comodidad. Pero nuestra predicación, mis hermanos, tiene que ser que los hombres estamos en pecado, que estamos apartados de la gracia de Dios, que el hombre pecador está bajo la ira divina, que está condenado y que va directo al infierno, aunque a muchos no les guste, que tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que llamar al arrepentimiento en cada enseñanza, y también debemos mostrar la gloria de Cristo. Pero en cada sermón, sí, cada vez tenemos que enseñar, porque hay personas nuevas, porque hay personas que no saben cómo alabar y adorar a Cristo. Y en medio de esas adoraciones, nosotros tenemos que enseñar.
Debemos enseñar que seguir a Cristo no es fácil, que es muy costoso, que muchas cosas en nuestra vida posiblemente van a cambiar y que posiblemente lleguemos a muchos sufrimientos, pero que vale la pena. Es necesario que hablemos de aquel que nos amó, de hablar de Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, amándonos con un amor entrañable que no merecemos. Nos avergonzará, como dice la palabra de Dios en esta generación perversa y pecadora, el hablar de Cristo. Posiblemente sí. Posiblemente en algunos momentos vamos a sentir vergüenza y no vamos a ser capaces de decir que somos creyentes. Y posiblemente vamos a tener amigos a los cuales ni siquiera vamos a ser capaces de decirles, hermanos, usted está en pecado. Posiblemente no vamos a ser capaces. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Gracias a Dios tenemos un Dios pecador, tenemos un Dios que hermoso, que perdona a los pecadores y que cuando nosotros no queremos hablar de Él, luego caemos en arrepentimiento y llegamos al arrepentimiento y el Dios en su amor perdonador vuelve y limpia todo pecado. Qué maravilloso es poder saber que Él perdona todos nuestros pecados. Pero Él también dice en su palabra, en Lucas 9:26, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Miramos algunas aplicaciones que nos trae este texto. Nosotros, como creyentes que somos, no tenemos que buscar la persecución. No tenemos que estar buscando la manera de poder sufrir, pero sí debemos estar preparados porque el sufrimiento va a llegar y debemos estar preparados para gozar en medio de la prueba. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si pierdes tu empleo, si te miran raro tus amigos, si te apartan de las reuniones familiares, por los que hablan o desean imponerte el que quieren ellos que hables o que digan, comienzan a hablarte mentiras de Cristo y mentiras del Evangelio, y posiblemente te presionen a que aceptes esas mentiras. Entonces, eso sí es padecer por la causa de Cristo. Esa presión que recibe de esas personas que cuando tú estás representando a Cristo ante alguien y tratan de hacerte sentir mal, de